La tuberculosis. Las micobacterias son bacterias aerobias, les encanta el oxígeno. ¿Listo? No son formadoras de esporas, pero tampoco las puedo teñir con la tinción de Gram. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen sus ácidos micólicos que le permiten resistir a lo que va a ser la coloración. Es por eso que son llamadas ácidos resistentes. Están en el grupo de patógenos oportunistas, porque en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeficientes pueden presentarme enfermedades muy agresivas. ¿Okay? Mycobacterium tuberculosis. Es imposible clasificarla como positiva o como negativa. Simplemente no se pintan con la tinción de Gram. Entonces, ¿qué tinción voy a usar? La tinción de Ziel-Nielsen, ¿ok? Entonces, se caracterizan por ser ácidos resistentes y las tengo que teñir con mi Ziel-Nielsen. El cultivo tampoco es fácil de realizar. Es por eso que se lo lleva a cabo, se lo realiza en lugares específicos. ¿Listo? Entonces, el cultivo es un agar semisintético que se llama de Lowenstein-Jensen. Aquí está. Y aquí está. Este es el cultivo, el Lowenstein-Jensen. ¿Ok? Entonces, el crecimiento de esta bacteria es muy, muy lento. Si yo le pido el cultivo ahora, mi resultado va a estar en 3 a 6 semanas. Ese es el tiempo que le toma poder crecer. ¿Listo? Entonces, ¿creen que me conviene hacer cultivo para empezar tratamiento? No, doctora, ¿Por qué? porque es mucho tiempo para hacer el tratamiento y así esa bacteria ya va a poder reproducirse. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, no esperamos a lo que es un resultado de cultivo. Entonces, ¿cuándo voy a hacer cultivos? Cuando ya tenga una tuberculosis drogoresistente o multidrogoresistente. En esos casos sí tengo que hacer el cultivo, ¿listo? Pero no voy a esperar nunca el resultado del cultivo para empezar el tratamiento, ¿ok? Por el tiempo. Entonces tiene una tasa de replicación o un número de replicación muy lento. Duplica su número cada 18 horas. Su crecimiento exponencial cada 18 horas, digamos, han ingresado 100, digamos. Después de 18 horas, 100% van a ser 1000. ¿Listo? Pero tiene que pasar 18 horas. Eso no pasa en las otras bacterias. Las otras bacterias, su crecimiento puede ser muy rápido, como de media hora hasta 2 horas. ¿Listo? Excepto esta que son 18 horas. Ok, un momentito. La vía de infección es de persona a persona. ¿Ok? Va a haber países endémicos donde la bacteria esté en el medio que nos rodee. Por ejemplo, Bolivia, Perú, somos países endémicos para el Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alex, dime. No, no se preocupe, doctora. Estaba viendo para qué hice esa manito. ¿Quieres castigo, Alex? ¿Quieres castigo? Ok, la vía de infección entonces es de persona a persona, ¿listo? Ahora, la pared de las micobacterias es lo que está asociado a la reacción de hipersensibilidad. Dentro de lo que es la pared de la bacteria, vamos a tener que primero lípidos, proteínas y polisacáridos. ¿Listo? Los lípidos. Estos lípidos son los que forman los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos son los que impiden que ingresen los ácidos o el alcohol hacia lo que es el interior de la bacteria. Por lo tanto, no se va a teñir con la tinción de Gram y van a ser resistentes a distintas formas de lavado y limpieza. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son ácidos resistentes? Por sus ácidos micólicos. ¿Dónde están sus ácidos micólicos? En su cubierta. ¿Listo? Gracias a sus ácidos micólicos, ¿en qué se convierten? Ácidos resistentes. Entonces, vean, aquí tengo mi membrana, mi pared, y sobre la pared tengo a mis ácidos micólicos que van a servir para protegerle, para que no ingrese ningún medio líquido. Si no ingresan líquidos, la bacteria no va a ser destruida. Proteínas. Tiene proteínas en su membrana. Estas proteínas son las que están asociadas a la prueba de la tuberculina.
Cuando hemos visto el tema de hipersensibilidad, han visto que el cuerpo tiene memoria. Y esta memoria nos ayuda a diagnosticar algunas enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis con la prueba de la tuberculina. Entonces, esta prueba me va a permitir conocer si he tenido contacto o no con la bacteria. No significa que yo tengo la enfermedad de forma activa, solamente significa que mi cuerpo la reconoce. ¿Listo? Ahora, los polisacáridos. Los polisacáridos de su cubierta están asociadas a una hipersensibilidad inmediata. Entonces están asociadas a la formación de los antígenos. ¿Listo? Entonces vamos a tener ácidos micólicos, o sea, lípidos, que le van a proteger contra sustancias ácidas o líquidas. Vamos a tener proteínas que están asociadas a la prueba de la tuberculina. Vamos a tener polisacáridos, que estos lo que van a hacer es ayudar en la formación de los antígenos y en la formación de los anticuerpos. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿Qué parte, Alex? Todo esto. Todo eso lo que hay. ¿Pero qué parte no has entendido? Sobre lo que tiene. Sobre. Los ácidos los- micólicos ya lo hemos visto en introducción. Proteínas, Sí, sí, sí. solamente Encima que de los estas ácidos proteínas, micólicos. las proteínas están asociadas a la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina me indica si he tenido o no contacto con la bacteria, nada más. Los polisacáridos están asociados a la formación de los anticuerpos. Y los ácidos micólicos, como son ácidos, evitan que el líquido ingrese al interior de la bacteria. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. La patogenia. Entonces, esta enfermedad va a ser transmitida de persona a persona a través de las gotitas de saliva, en especial cuando la persona tose, estornuda y habla. El número de bacterias expulsadas es mayor cuando la persona está tosiendo. ¿Listo? Entonces, una vez que las gotitas de saliva se evaporen, van a dejar libres a las partículas de la bacteria y estas van a ingresar hacia lo que son nuestros alvéolos. ¿Listo? Una vez que estas van a ingresar por la vía respiratoria superior, lo que van a hacer es atrapar a los macrófagos que han venido a fagocitarle. ¿Para qué? Para empezar a reproducirse en su interior. Entonces, esta bacteria es tan astuta que agarra a las células fagocíticas para poder reproducirse dentro de ellas. ¿Listo? Entonces van a haber algunas, obviamente, que van a ser atrapadas y van a ser eliminadas, pero van a haber otras que van a lograr escapar de esto. ¿Listo? Y van a usar a los macrófagos como si fueran su Uber. ¿Para qué? Para que les lleve hacia los pulmones. O sea, van a esconderse al interior de mis células fagocíticas para llegar a su punto objetivo, que son los pulmones. ¿Ok? Entonces, el 90% de lo que son los bacilos que han tenido contacto con mi persona van a ser eliminados por el sistema inmunológico, pero voy a tener un 10% que va a lograr esconderse dentro de mis macrófagos y va a empezar a descender por el tejido linfático hasta llegar a los pulmones. Las micobacterias empiezan a reproducirse al interior de los macrófagos. No van a liberarse hasta que tengan un número muy elevado. Cuando se liberen, lo que van a hacer es destruir al macrófago que les ha servido para llegar a los pulmones. ¿Listo? Entonces, va a pasar mucho tiempo desde que yo tengo contacto hasta que presento alguna sintomatología en una infección primaria. Puede pasar de 1 a 2 meses después de la exposición. O sea, no es como que hoy día yo tengo contacto con un paciente con tuberculosis y mañana tengo síntomas, ¿no? Necesito aproximadamente 2 meses. ¿Listo? ¿Por qué? Porque han visto que cada 18 horas se va a reproducir.
Además de eso, que necesita llegar hacia la zona con más oxígeno para poder reproducirse de forma correcta, o sea, tiene que llegar hacia los pulmones. Para eso tiene que engañar al sistema inmunológico e ingresar al interior de mis macrófagos. Entonces, todo eso le va a tomar tiempo. Es por eso que no es como que yo me infecto hoy, bueno, yo tengo contacto hoy y lo desarrollo mañana, no. Va a pasar alrededor de 2 meses para la infección primaria, ¿ok? Entonces, la resistencia y la hipersensibilidad del hospedador, o sea, mi sistema inmunológico, va a poder llegar a tener un rol importante para el desarrollo o la evolución de la enfermedad. Si tengo un buen sistema inmunológico, entonces voy a estar dentro del 90% que logra eliminar a los bacilos. Pero si tengo alguna alteración o falla en el sistema inmunológico, esto va a hacer que el Mycobacterium logre ingresar a mis alvéolos y empiece a reproducirse. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Porque hasta este tiene que estar claro, porque la siguiente parte es un poco más confusa. ¿Qué me dicen? Sí. ¿Los demás qué me dicen? Sí, doctora, está bien, se le entiende. Gracias, Anabel. Entonces, vámonos a la parte que no es difícil, sino un poquito liosita. Ok. Entonces, tengo aquí mis Mycobacterium. Voy a tener una fase primaria y una latente de la enfermedad. Aquí es latente, ¿ok? La primaria son las primeras semanas. Entonces, la bacteria ingresa, o sea, no he logrado controlar la enfermedad, el sistema inmunológico estaba malo. Entonces, ingresa al interior de mis macrófagos y empieza a reproducirse. Una vez que tengo esto, el macrófago va a ir por el sistema linfático hacia los pulmones y voy a tener mis macrófagos alveolares. En este punto, mi prueba de la tuberculina es positiva. ¿Tengo síntomas? No. ¿Pero por qué es positivo? Porque he tenido contacto, ya se han formado los anticuerpos. Cuando me hacen la prueba, o sea, me inoculan la prueba de la tuberculina en mi antebrazo, se va a formar la mácula grande. ¿Qué significa? Mi cuerpo reconoce al Mycobacterium tuberculosis. En este momento estoy sin síntomas, estoy prácticamente sana, pero he tenido contacto, ha logrado reproducirse en mi interior. ¿Listo? ¿Cuándo? No se sabe. Ha podido ser desde el nacimiento, porque somos un país endémico. ¿Ok? Entonces, va a pasar un tiempo y cuando el macrófago está en los alvéolos, se rompe y libera a lo que van a ser mis bacilos, o dentro de mis ganglios linfáticos se rompe y libera los bacilos. Estos bacilos van a ir hacia el pulmón. En el pulmón van a ser fagocitados. ¿Listo? Los van a atrapar y los van a englobar. Lo que va a hacer el sistema inmunitario es hacer una cadenita de células de defensa para evitar que el Mycobacterium se libere y siga reproduciéndose. ¿Qué se llama esto? Granuloma. ¿Aquí tengo sintomatología? No. ¿Listo? Hasta la formación del granuloma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿O quieren ir avanzando un poco más? ¿Vamos bien? Menos quien calla, otorga, así que... Ok, claro que sí. Entonces, hasta aquí, el Mycobacterium ha entrado a mi cuerpo. ¿Listo? Mi sistema inmunológico no lo ha podido detener a tiempo, entonces ha ingresado al interior de mis macrófagos, donde ha empezado a reproducirse. Ha usado al macrófago como Uber y se ha ido hacia el sistema linfático para llegar a los pulmones. Dentro de mis pulmones tengo a mi macrófago alveolar que ha generado o ha tenido contacto. ¿Quién es este? Mi presentadora de antígeno, ¿verdad? Entonces ha activado a los linfocitos T y B. Estos han ido formando anticuerpos. Entonces mi cuerpo ya reconoce al Mycobacterium. ¿Listo? Ya lo conoce. Cuando me coloquen la prueba de la tuberculina, entonces lo que va a pasar es que va a ser positiva. No tengo sintomatología, no estoy enferma, solamente que mi cuerpo reconoce a la bacteria. ¿Ok?
Cuando llega a los pulmones, la bacteria empieza a reproducirse. Lo que hace el sistema inmunológico es agarrar a la bacteria, colocarla al centro y a su alrededor empezar a acumularse células de defensa para que la bacteria ya no pueda reproducirse más y ya no dañe más al pulmón, que se va a formar un granuloma. ¿Ok? Ahora sí. ¿Se hizo algún tratamiento con células madre? ¿Para qué? Bueno, eso preguntan. Por eso, ¿para qué? El tratamiento para células madre está siendo más utilizado en enfermedades donde no hay tratamiento. Por ejemplo, el cáncer, el VIH. ¿Listo? Entonces no hay un tratamiento que sea tan bueno. La tuberculosis es una de las enfermedades. ¿Alguna vez han escuchado de las enfermedades desatendidas? Desatendido. O sea, que no han sido Ajá. atendidas. O también se las llama, Alex, enfermedades olvidadas. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? No, pero por su nombre pienso que es algo que estaban atendiendo y la han desatendido. En realidad, Alex, son enfermedades que no les importan. ¿Por qué? Porque son enfermedades de los pobres. La ¿Cómo? tuberculosis es una enfermedad de los pobres. ¿Quiénes hacen investigación? Los países ricos, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, ¿de dónde hay información de artículos? ¿De dónde se hacen los mejores medicamentos? Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Dónde están haciendo las vacunas del COVID? Rusia, Estados Unidos, China, Europa. grandes potencias. ¿Listo? Estas grandes potencias generan medicamentos que les genere dinero. La tuberculosis es una enfermedad de los pobres. Países tercermundistas, países de Sudamérica y países del África. Entonces, no se va a hacer, hasta el momento, no se ha hecho mucha investigación en la tuberculosis. ¿Por qué? Porque se cree que es de pobres. ¿Listo? Y como somos pobres, no vamos a pagar lo suficiente por el tratamiento, entonces no les conviene investigar. O sea, para una enfermedad del corazón, para un solo tipo, hay variaciones de una sola pastilla, como 10 o 20. De un solo tipo, para enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica que el paciente va a tener que comprar el medicamento todos los días de su vida, desde que es diagnosticado. La tuberculosis tiene tratamiento, y el tratamiento es de 6 meses. ¿Por qué? Porque no se ha hecho mejoras en el tratamiento. Porque no se ha hecho estudios. Nadie quiere invertir en la tuberculosis. ¿Por qué? Económicamente no les conviene a las empresas farmacéuticas. Es una enfermedad de pobres, entonces, ¿qué ¿Y ganancias a van? ellos acá? ¿Acaso a los ricos no les da esa enfermedad? No. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico tiene que estar bien comprometido para que te dé la tuberculosis. Tienes que estar con desnutrición. ¿Los ricos tienen desnutrición? Nunca. No, ¿verdad? Ahora, No. gracias a que se ha investigado un poquito en la tuberculosis, VIH. El VIH está asociado al estrato social alto, o sea, más asociado, ¿listo? A las personas que tienen más dinero. Entonces, estas personas se enferman con VIH. La tuberculosis es una oportunista. Cuando el paciente con VIH ya está muy mal, aparece la tuberculosis para intentar eliminar al paciente. Entonces, en estos casos, recién se ha empezado a investigar un poquito más a la tuberculosis, pero sigue siendo parte de las enfermedades desatendidas, o también llamadas enfermedades olvidadas, o también llamadas enfermedades de los pobres. ¿Listo? Entonces, Gaby, hasta el momento no hay mucha investigación acerca de la tuberculosis, del tratamiento. O sea, tenemos el mismo tratamiento desde hace muchos años atrás, no se ha modificado en nada. La tuberculosis, ella sí se ha modificado, ella se ha hecho multidrogos resistente. Pero el tratamiento así que usamos no se ha modificado en lo más mínimo. ¿Listo? Mantenemos los mismos esquemas desde hace muchos años atrás. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Otra enfermedad así de los pobres que se la considera es la enfermedad de Chagas. Dengue, leishmania, enfermedades que tenemos en Bolivia. Esas. Muchas de esas.
son de los pobres. Entonces no hay mejoras en el tratamiento y el tratamiento es único desde hace muchos años atrás. Ahora, anatomía patológica. El origen, el desarrollo de lesiones, la curación y la evolución de la enfermedad va a depender de dos cosas. Punto número 1, el número de bacterias que han ingresado y la facilidad que ha tenido de poder reproducirse. Punto número 2, el hospedador y la respuesta inmunológica. Si yo, que mi sistema inmunológico está perfecto, tengo contacto con la bacteria, no me voy a enfermar. Porque voy a ser parte del 90% que lo va a detener en la vía respiratoria superior. Si mi sistema inmunológico está comprometido de alguna manera, voy a ser parte del 10%. La bacteria va a poder llegar hacia mis pulmones. Pero eso no significa que yo voy a desarrollar la enfermedad. Solamente ha logrado ingresar hacia el pulmón. Si el sistema inmunológico está bueno, o sea, todavía puede funcionar, o sea, se le ha escapado de la orofaringe, pero en pulmones lo hemos detenido, no voy a desarrollar la enfermedad. ¿Listo? Entonces, por eso dice que depende del número de bacterias que está ingresando a mi cuerpo y del sistema inmunológico del hospedador. Ahora sí, quiero que me presten atención. Tenemos dos lesiones en la tuberculosis, la lesión exudativa y la lesión proliferativa. La lesión exudativa, como les indica, es donde hay formación de líquido, exudar líquido, ¿ok? Entonces, es una reacción inflamatoria aguda. La bacteria ha usado al macrófago para llegar al pulmón, ha usado lo que es en los ganglios linfáticos y ha llegado hasta ahí. Estamos en los pulmones. ¿Qué va a hacer la bacteria en el pulmón? Lo primero que va a hacer es una inflamación aguda. Ustedes ya saben que cuando yo digo inflamación, ¿qué va a pasar? ¿Aumento de quién? Primero, ¿qué va a haber? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Muy bien, después de eso, Citocinas. después de la vasodilatación, ¿qué cosita se va a aumentar? Las citocinas. Líquido, doctora. No, aumento de la permeabilidad, ¿qué? Papilar. Aumento de la resistencia vascular. Nunca lo olviden. ¿Cuántas veces llevamos? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. ¿Qué me va a producir el aumento de la permeabilidad? Hace rato me han dicho. ¿Qué produce el aumento de la permeabilidad? Sería edema. Edema o salida de líquido, ¿verdad? Entonces, líquido. Por eso tienen que saber el proceso inflamatorio ya de memoria. Entonces, voy a tener vasodilatación, aumento de la permeabilidad, salida de líquido. Después del líquido, ¿quiénes vienen a infiltrarse? Polimorfonucleares. Entonces, en mis pulmones estoy teniendo un proceso similar a ¿qué? ¿Qué me produce el neumococo? ¿Cuál es la principal enfermedad del neumococo? Neumonía. Neumonía. Hasta este momento, ¿les parece diferente a una neumonía? No. No, ¿verdad? Entonces, en un inicio, la tuberculosis cuando llega hacia los pulmones puede presentar sintomatología similar a una neumonía. Porque está produciéndome lo mismo. ¿Listo? Ahora, aquí hay algo que lo diferencia del neumococo. En un inicio, él está empezando a destruir todo lo que puede asociado al proceso inflamatorio, ¿verdad? Neumonía, acúmulo de líquido dentro de los alvéolos, etc. Pero va a empezar a, en vez de producir daño, a reproducirse más rápidamente. Obviamente, sus 18 horas se van a mantener, pero en vez de causar daño, se va a centrar en reproducirse. Entonces, el proceso inflamatorio va a bajar y va a dar una falsa sensación o una falsa idea de curación. El líquido se va a reabsorber. Puede haber una necrosis. ¿Listo? Pero en este periodo al bacilo solamente le importa reproducirse. ¿Listo? En este periodo la prueba de la tuberculina es positiva. Y hemos hablado de la tuberculina, ¿verdad? Que está asociada a las proteínas que recubren a la bacteria. Entonces aquí yo ya tengo nuevamente la prueba de tuberculina positiva. ¿Qué voy a tener entonces en la exudativa? Un exudado inflamatorio
va a haber una mayor cantidad de líquido, o sea, similar a una neumonía. Mis polimorfonucleares todavía no están haciendo mucho, se están dejando ganar, en otras palabras, porque recién están llegando. Y voy a tener salida de líquido. Y en algunas situaciones voy a tener áreas con necrosis. Mi cuerpo se va a dejar, así, va a dejar que la bacteria haga lo que le dé la gana. Claro que no. Vamos a entrar en su fase proliferativa o productiva. Lo que va a pasar es que mi cuerpo va a llamar a un gran número de polimorfonucleares, linfocitos, fibroblastos, todas las células que pueda, y va a encerrar a la bacteria. Y vamos a formar un granuloma. Esto. La vamos a atrapar. La vamos a colocar en el centro. Aquí están las células gigantes llenas del Mycobacterium. Tengo mis macrófagos y mis polimorfonucleares también llenos de lo que es el Mycobacterium y los vamos a encerrar. Vamos a tener una zona central, o sea, en el centro que está el bacilo de la tuberculosis. Vean, justito en el centro los estamos colocando a ellos. Vamos a tener una segunda zona, que es la zona media o intermedia. Aquí tenemos unas células epitelioides pálidas que están agarrándoles como si fuera un escudito. Y en la periferia tenemos monocitos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos. Todas estas células han venido intentando detener. Es como decirle al bacilo, si intentas escapar, te matamos. Porque a su alrededor está cubierto por todos los tipos de células de defensa. Incluso vienen fibroblastos. Estos vienen a intentar reparar el tejido dañado. ¿Listo? Entonces, estos fibroblastos, con el paso del tiempo, van a ir formando un tejido fibroso alrededor del granuloma. El centrito, donde está el bacilo, todo eso, se lo conoce como un tubérculo. Es un tubérculo caseoso, o también se lo llama porque está asociado a una necrosis caseosa. ¿Listo? Entonces se lo llama tubérculo caseoso. ¿Listo? Que es un granuloma. Ahora, la bacteria aquí adentro, ¿creen que está muerta? ¿Se murió? No. No. Cuando el tubérculo o el granuloma se rompe de alguna manera, entonces se va a liberar. Si se libera, vamos a tener el desarrollo de síntomas y signos. Entonces, a veces cuando este tubérculo o granuloma se rompe, va a vaciar el contenido a un bronquio, porque nuestro pulmón tiene varios bronquios, ¿verdad? Entonces, va a liberarse, se sale el líquido y vamos a formar una cavidad, que es la cavidad. El granuloma se ha roto y donde estaba el granuloma se ha formado un hueco, en otras palabras. ¿Listo? Este granuloma, esta cavidad, con el paso del tiempo, se puede intentar curar, pero no va a ser pulmón 100% funcionante. Va a ser pulmón con fibrosis o calcificación. ¿Listo? Entonces, en la etapa proliferativa voy a tener un exudado inflamatorio, voy a tener muchas células polimorfonucleares, macrófagos, células gigantes, epitelioides, linfocitos, reticulares y fibroblastos. Nuevamente, ingresa, la atrapamos y la colocamos en el centro para que no escape, células epitelioides, después células de defensa, linfocitos, monocitos, granulomas, fibroblastos a su alrededor para intentar detenerlo. En el momento en el que se rompa, vamos a ingresar a una tuberculosis activa y va a empezar a reproducirse nuevamente. Entonces, esta persona se ha roto su granuloma, vean, aquí está roto, y ha tenido contacto. Entonces, está en una fase de contagio máximo, porque el número de bacterias está elevado. Va a tener contacto con esta otra persona. Lamentablemente, su sistema inmunológico no lo va a poder detener en vía respiratoria superior. Va a llegar por medio de los macrófagos y el sistema linfático hacia los pulmones. En el pulmón, lo que va a pasar es que me puede similar una neumonía, como hemos visto en la fase exudativa, y después lo que va a pasar es que nuestras células de defensa lo van a rodear y se va a formar el granuloma. El granuloma puede quedarse así por muchos años. Un 90% de los pacientes que han tenido contacto y han llegado a esta fase de la tuberculosis no desarrolla sintomatología por el resto de su vida. ¿Depende de qué? Sistema inmunológico. En el momento en el que el sistema inmunológico baje, ya sea por enfermedades, desnutrición o algún otro motivo, el granuloma se revienta y va a dejar salir a todas las bacterias que estaban formadas ahí.
Aquí, esta es una cavidad. Hemos dicho, cuando el granuloma se rompe, se forma una cavidad. Esta es una cavidad. Esta cavidad, hemos dicho también, ¿recuerdan quién está en la tercera línea de defensa? Los fibroblastos, ¿verdad? Van a agarrar los fibroblastos esta cavidad y van a empezar a formar tejido fibrótico. Este tejido fibrótico al final va a desarrollar calcificación. Cuando ustedes vean rayos X de tórax, de pulmón de paciente con tuberculosis, pueden encontrar cavernas, fibrosis o calcificación, o pueden encontrar los tres al mismo tiempo. Aquí, ¿tienen alguna duda? Está claro. Ok, entonces vámonos, si está todo claro. Una vez que ha ingresado, el granuloma se ha reventado. Entonces ha empezado a salir por distintas partes del cuerpo. ¿Listo? Entonces se va a empezar a propagar en el hospedador por extensión directa, a través de lo que van a ser los conductos linfáticos y el torrente sanguíneo. Y va a poder llegar a todo órgano donde tiene oxígeno. ¿Qué órgano no tiene oxígeno? ¿Qué me dicen? ¿Algún órgano sin oxígeno? ¿Hay alguno? Yo creo que No. todo, doctora. Todos tienen oxígeno, ¿verdad? Excepto las uñas y el pelo. Todo lo demás tiene oxígeno. Entonces, a todos los demás órganos puede llegar el bacilo de la tuberculosis. ¿Qué se llama esto? Distribución miliar, o también llamada tuberculosis miliar. ¿Qué es la tuberculosis miliar? Cuando la tuberculosis está en otros órganos que no sean el pulmón. O sea, se ha diseminado prácticamente, en otras palabras. Va a usar mis vasos sanguíneos linfáticos, bueno, mis vasos sanguíneos y mis vasos linfáticos para poder distribuirse en distintas partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que el paciente, bueno, no paciente todavía, hemos tenido contacto con una persona con tuberculosis, ¿listo? Hemos tenido contacto y no estaba mi sistema inmunológico bueno, no lo he podido detener en vía respiratoria superior, ha ingresado hacia los pulmones. Voy a tener un complejo primario. En este periodo va a pasar semanas después de mi contacto. ¿Ok? Si tengo un buen sistema inmunológico, lo vamos a detener ahí. No pasa nada. ¿Listo? Pero si mi sistema inmunológico está bajo por algún motivo, voy a desarrollar un proceso similar a la neumonía y voy a tener una tuberculosis primaria progresiva. Si el número de bacterias es muy elevado, puedo llegar a una bacteremia y a una tuberculosis miliar, o sea, va a ir hacia distintos órganos, no solamente a los pulmones. Ahora, después de este punto, vamos a tener que, o sea, mi sistema inmunológico lo ha logrado detener. Hemos detenido todo, hemos dicho que el líquido que se forma igual es reactivado. Y voy a ingresar a una tuberculosis secundaria. Esta tuberculosis secundaria, aquí se va a formar los granulomas. Se ha detenido la sintomatología, al parecer estoy mejor, no pasa nada, todo bien. Yo pienso que me he curado porque los síntomas han mejorado solos, incluso sin tratamiento pueden mejorar. Entonces voy a ingresar a una tuberculosis secundaria o latente. No voy a tener sintomatología por muchos años. Incluso toda mi vida puedo estar sin síntomas. Pero ¿qué pasa si mi sistema inmunológico baja? Si baja por mi edad, o sea, estoy viejito. Baja por mi sistema inmunológico comprometido, baja por una desnutrición o por una enfermedad de base, entonces el granuloma se va a romper. En el momento en el que el granuloma se rompe, ¿qué va a liberar? Al Mycobacterium tuberculosis, lo va a liberar y va a empezar a producir daño en el pulmón. Voy a presentar sintomatología, tos, expectoración, fiebre, malestar, dificultad respiratoria, entonces voy a presentar toda la sintomatología. Aparte, si el número de bacterias que se han logrado reproducir es muy, muy grande, también puedo tener una diseminación por el torrente sanguíneo, una bacteremia, y voy a desarrollar una tuberculosis biliar. ¿Listo? Ahora, los sitios intracelulares de reproducción, las bacterias se van a reproducir dentro de los monocitos, las células reticoendoteliales y las células gigantes.
se reproduce mucho mejor de forma intracelular. ¿Ven este monocito? ¿Le ven? Hasta aquí es su borde. ¿Ven todo este rosado que está dentro? Eso es el micobacterio. Aquí ya lo ha roto, ¿vean? Ya lo he eliminado y está saliendo. ¿Ven cuánta cantidad de bacilos hay? Este otro, por ejemplo, de aquí, miren, ya lo ha roto igual. Una vez que va a ser liberado, lo revienta y sale todos los bacilos. Estos rosaditos que ustedes ven, cada uno de estos está, vean cuánta cantidad de bacterias hay. Es por eso que cuando se rompe el granuloma, sale un sinfín de bacterias. Ahora, ¿solamente se va a centrar en atacar? No, también va a centrarse en reproducirse. Entonces, macrófagos que atrape, se va a introducir y va a empezar a reproducirse. Es por eso que el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento distinto a los demás. Es un tratamiento muy largo, porque tiene que atacar o tiene que destruir a las formas libres, o sea, a las formas que están dañando distintos órganos, tiene que dañar o destruir a las formas que están dentro de los macrófagos también. Y la tuberculosis tiene otra versión, que es una como de lenta reproducción, en la cual solamente se centra en reproducirse muy lentamente para que el sistema inmunológico no lo detecte. Entonces el tratamiento también tiene que ir a buscar a este grupo que está centrándose solamente en reproducción. Es por eso que el tratamiento es complicado. ¿Ok? Ahora, ¿tienen dudas antes de que les vuelva a hablar de algo que les puede confundir? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, doctora. Dime. El tratamiento, bueno, tenía entendido que hay una tuberculosis que es inicial, una media y una que es avanzada. En el caso de la media, ¿cuánto tiempo es el tratamiento? En realidad lo que hay es la tuberculosis cuando no has tenido contacto, es la primera vez que estás haciendo tratamiento. El tratamiento dura 6 meses. Si has realizado tratamiento y has fallado de alguna manera, dura 9 meses. Si eres multidrogo resistente, ahí ya te tenemos que hacer otro esquema. Tenemos que hacer un cultivo, ver qué medicamentos nos sirven, cuáles no, y ver cómo se ve trabajando. Y doctora, ¿se podría curar la TBC en 2 meses? O sea, tomando todas las pastillas. No, Porque 2 meses, no. ¿Por qué? A ver, cuéntame. porque cuando yo tenía 15 años me dio TBC, o sea, llegó hasta la parte intermedia que indica, y pues tomé 2 meses, pero luego el Estado dejó ya de repartir porque me salía negativo, pues con solo 2 meses. Y aún así traté de ir a un lugar así particular, pero igual seguía saliendo negativo. Y solamente tomé 2 meses, como le digo. Me daban como alrededor de 4 pastillas, tenía que tomarla 11 diarias. Ok, entonces, ¿qué ha podido pasar en este caso? En este caso, posiblemente ha sido una primoinfección, o sea, como lo de la neumonía, pero todavía no le dio la oportunidad a la bacteria de formar los granulomas y poder tener un gran número de bacterias. No, sí, doctora, mis pulmones de lo que eran sanitos, ahí en los rayos X salieron ya todo negro. Algunas partes nada más estaban bien. ¿Alguna vez te has hecho rayos X de pulmón de control? Obviamente, no, este año no. Sí, siempre me mandaban a hacer rayos X y salía así, pues cómo había sido afectado. ¿Qué tienes? ¿Tienes fibrosis, calcificación, granulomas? No sabría decirle, doctora, como le digo, eso fue hace 10 años ya, y desde ahí no tuve ya recaídas o algo por el estilo. Ok, pero a pesar de eso, tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Cuando vayas a trabajar en hospitales, tu sistema inmunológico tiene que estar perfecto. Porque si Sí, has eso me desarrollado preocupaba. sintomatología, a pesar de que has hecho el tratamiento, la duración de tu tratamiento ha sido como tratamiento profiláctico. A veces en los niños se hace un tratamiento profiláctico. Por tu edad, lo más probable es que hayan hecho eso. ¿Listo? Ya, ya.
pero Ah, ya. es como que ya tienes un factor de riesgo. No puedes debilitar tu sistema inmunológico. Cuando vayas a las prácticas, todo dentro del hospital, siempre tienes que ir desayunando. Porque si los otros, digamos, tienen un riesgo de un 50% de enfermarse, el tuyo se eleva un poquito más. Ah, ya, doctora. Sí, porque en sí tenía que tomarlo por 8 meses a 9, me dijeron. Ujú. Y yo los meses no presentaba, al parecer, los bacilos. Entonces el Estado dejó de enviarme las pastillas, pues. Mm, ¿Listo? Entonces, tal vez también por la edad se ha visto favorecido porque esta enfermedad le gusta molestar más a personas mayores. Es más benévola en niños. A veces los niños ni sintomatología desarrollan. Pero Ah, entonces, ya sabes, siempre tu sistema inmunológico tiene que estar muy, muy bueno. Tú empiezas rotaciones y nunca con estómago vacío, nunca con mucho trasnoche, siempre el sistema inmunológico bien bonito para que no pase nada. Y no te preocupes, toda tu vida puedes vivir sin la enfermedad, porque no es ah, algo que vaya a estar ahí, no está, está latente, está dormido o tal vez eliminado por completo. ah, ya, doctora, muchas Son gracias. son hepatotóxicos, ¿no, doctora? Los medicamentos, sí. Cuando, ahorita vamos a Sí, más, después vamos a ver los medicamentos, te producen cada cosa porque las personas muchas veces no completan el tratamiento por el daño que produce el medicamento. Ok, ahora sí, los voy a confundir con esto, ¿ok? Pero quiero que todo esté claro. Ok, entonces vamos a tener una, céntrense aquí, después vemos el dibujito, lo vamos a hacer grande. Voy a tener una tuberculosis primaria, vamos a hacerlo más grande. Espera. Ay, tú vete para acá, vete para acá, ok. Voy a tener una tuberculosis primaria. En la tuberculosis primaria es cuando yo he tenido contacto. ¿Listo? La prueba de la tuberculina es positiva. O sea, mi cuerpo dice, sí conozco a la bacteria. Rayos X es negativo. Baciloscopía es negativa. ¿Por qué? He tenido contacto. Tal vez ha llegado a mis pulmones, pero no se ha reproducido. No me ha dado síntomas. Si no tengo síntomas, no tengo tos. Si no tengo tos, no tengo expectoración. Si no hay expectoración, no puedo sacar la muestra para baciloscopía. ¿Listo? Entonces, la prueba que se hace en la piel, la prueba de la tuberculina, es la única positiva. No tengo síntomas. Ni uno chiquitito, nada. Solo he tenido contacto. No he desarrollado la enfermedad. ¿Se entiende la tuberculosis primaria? Sí, doctora, sí se entiende. Ok, vámonos a la infección primaria progresiva activa. En este punto vamos a tener que el 10%, esto es el 100%, ¿verdad? 90 más 10, 100. El 10% de mis pacientes me va a hacer una tuberculosis primaria progresiva. ¿Qué significa? Voy a tener síntomas, voy a tener una como neumonía. Recuerdan, hemos dicho, la tuberculosis me puede dar algo similar a una neumonía. Esto es. Entonces, voy a tener síntomas similares a una neumonía. La prueba de la tuberculina, o sea, la prueba de la piel, es positiva. ¿He tenido contacto? Claro que sí. Rayos X positivo, por supuesto. ¿Por qué? Estoy con una neumonía por tuberculosis, entonces voy a tener líquido dentro de mis alveolos. Y la prueba de esputo o la baciloscopía es positiva. ¿Por qué? Tengo una neumonía, voy a sacar flemas, voy a toser. Esa es la prueba de esputo. Entonces va a ser positiva. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos? Sí, doctora. Ok. Quiero que quede claro, ¿listo? Ahora, siguiente. Vamos a tener que el 90% restante, aquí tengo 10, aquí tengo 90, me va a hacer una tuberculosis latente. ¿Cómo es esto? La prueba de la tuberculina, o sea, la prueba de piel, es positiva. Rayos X, negativa para enfermedad activa. O sea, si yo me saco rayos X, no va a haber los síntomas de la neumonía, no va a haber acúmulo de líquido. Puede haber un granuloma, pero nada más.
O sea, sí tengo la bacteria, la estoy atrapando, no la estoy dejando salir. Eso es lo que se va a ver en rayos X. O a veces ni se nota, porque es un gránulo más chiquito, o no se va a notar. Pero si me hago la prueba de la baciloscopía, de lo que es la tuberculina, la prueba de la tuberculina es positiva. O sea, si he tenido contacto, tengo un granuloma. ¿Me puedo hacer prueba de esputo? No, porque en este momento estoy sin síntomas, estoy prácticamente sano. Mis rayos X van a ser normales. Puedo tener un granuloma, pero hasta ahí, nada más. El 90% de nosotros vamos a vivir como tuberculosis latente toda nuestra vida. Estos de la tuberculosis latente, el 90% nunca va a desarrollar enfermedad. O sea, he tenido contacto, ha llegado a mi pulmón, pero nunca se va a liberar. El granuloma está tan bien hecho que no se va a liberar. Si no se libera, no hay enfermedad. ¿Okay? La secundaria. El 10% de los que tengan la latente van a tener la secundaria o la reactivación. El sistema inmunológico ha bajado por cualquier motivo. ¿Listo? Desnutrición, enfermedades de base, embarazo, un embarazo complicado, una desnutrición moderada, adultos mayores, o sea, viejitos, todos ellos que el sistema inmunológico ya no pueda sostener al granuloma. No hay manera que pueda detener a la bacteria, el granuloma se rompe. Una vez que el granuloma se rompe o libera su contenido, va a ir a invadir a los pulmones. Rápido, porque ya está formado, ya están maduros, están en su punto para producir daño y lesión, y también van a llegar rápidamente al torrente sanguíneo. La prueba de la tuberculina es positiva, obviamente. Rayos X positivos. Voy a tener cavernas, voy a tener zonas de fibrosis y calcificación. Y la prueba de esputo, o sea, la prueba de la baciloscopía, también va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va a comportar la tuberculosis. Entonces, la bacteria ingresa, llega a mis pulmones. Hasta aquí es la primaria. Solamente la prueba de la tuberculina es positiva. Después, todo lo demás negativo. Hasta ahí va a quedar en el 90% de los casos. Bueno, un 10% la bacteria cuando ingrese a mis pulmones me va a desarrollar síntomas como una neumonía. Entonces, si me sacan rayos X, voy a tener líquido en los pulmones. También voy a tener tos y expectoración, entonces puedo ser positiva la prueba de la baciloscopía. Y la prueba de la tuberculina va a ser positiva. Ahora, el 90% de mis casos, la tuberculosis va a ser atrapada y se va a formar un granuloma. Me puedo quedar así durante toda mi vida. Cuando yo tengo la tuberculosis latente, voy a tener la prueba de la tuberculina positiva, rayos X negativo y baciloscopía negativa. ¿Por qué? No tengo síntomas, entonces no voy a tener tos ni expectoración. ¿Listo? El 10% de las personas, este granuloma se va a romper. Cuando se rompe, se forma la cavidad. Una vez que se forma la cavidad, las bacterias son liberadas. Voy a empezar con una gran lesión y daño a nivel de los pulmones. Entonces, prueba de la tuberculina positiva. La lesión en los pulmones, rayos X positivos. Y la prueba de esputo también va a ser positiva. ¿Dudas? ¿Se entendió todo bien? Sí, es muy interesante. Alex y sus comentarios me hacen reír. Ok, entonces todo bien. No hay ninguna duda ni pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Se puede dar tratamiento cuando esté en la fase de granuloma antes que se rompa? No. ¿Por qué? No va a llegar el medicamento. ¿Por qué, doctora? No va a llegar el medicamento. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, es como que va a tener que Doctora. pasar todo esto, el medicamento, para intentar llegar y no va a poder. Entonces,
No se puede. Doctora, ¿y cómo se da para profilaxis? Para profilaxis, por ejemplo, yo he tenido contacto, ¿no ves? Eso es profilaxis, cuando he tenido contacto con un positivo. Entonces me van a hacer tratamiento en los niños desde aproximadamente 2 meses. Me van a hacer el tratamiento para que yo no desarrolle síntomas. Entonces me están dando tratamiento sin yo estar enferma, porque he tenido contacto con un paciente activo. ¿Listo? En teoría, no estoy teniendo el granuloma todavía, estoy teniendo las formas libres y las que están dentro del macrófago, entonces sí va a poder tener efecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? A la 1, a las 2, 3. Ok. Ahora, los tipos de tuberculosis. Entonces vamos a poder tener distintas formas de evolución de la enfermedad. Han visto que hay muchos momentos en los cuales la enfermedad puede controlarse y no desarrollar síntomas. Saben que vamos a tener una lesión exudativa. Cuando hablamos de la exudativa, piensen más que todo en sintomatología similar a la neumonía. ¿Listo? Entonces en este periodo la bacteria se reproduce muy rápidamente y puede llegar a propagarse por vasos linfáticos y ganglios linfáticos regionales. Cuando llega a los ganglios linfáticos, podemos tener la calcificación de los ganglios y esto se lo conoce como la lesión de Gaunt. ¿Listo? Es un ganglio que es visible en los rayos X. Y cuando yo ya tengo contacto con la bacteria, se ha empezado a reproducir, obviamente la prueba de la tuberculina va a llegar a ser positiva, ¿verdad? Porque es memoria. La lesión de Gaunt, esta es la lesión de Gaunt. Son los ganglios infiltrados. ¿Listo? Entonces tengo una lesión en los rayos X, en uno de mis ganglios, está lleno de lo que son los macrófagos, y estos macrófagos están llenos de ¿qué? Del bacilo de la tuberculosis. Este ganglio va a sufrir un proceso de destrucción, ¿listo? Por las mismas células. Y también puede sufrir una fibrosis, por lo que cuando yo saque rayos X va a ser visible. En los rayos X les voy a explicar mucho mejor la próxima semana, pero para que ya vayan teniendo algunas cosas en cuenta, en los rayos X usamos dos términos, radio opaco y radio lúcido. ¿Listo? Esto está asociado a lo que va a ser la absorción de los rayos X por distintas partes del cuerpo. Hablamos de radio lúcido porque es una contradicción. Lúcido es cuando es negro. Eso es radio lúcido, cuando es negro. ¿Qué significa? Que lo que yo he sacado rayos X tiene muy poca densidad. Entonces, los rayos X van a poder penetrarlo por completo. ¿Listo? ¿Qué es esto entonces? Esto negro que se ve, los pulmones. Los pulmones tienen aire. Entonces, el aire no tiene densidad, ¿verdad? Por eso cuando salen los rayos X lo ve como negro. Por la densidad no hay. Y radio lúcido, cuando nosotros, eso es radio lúcido, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de radio opaco, son elementos que tienen una mayor densidad. ¿Listo? Por ejemplo, los huesos. Entonces estos sí van a llegar a atrapar los rayos X, por eso se ven blancos. ¿Hay algo que se vea más blanco que un hueso? Sí, el metal. Cuando ustedes vean rayos X con algo de metal, o sea, unos clavos, una placa de metal, de un hueso roto, lo que sea, eso va a brillar porque ha absorbido una gran cantidad de la radiación. Los huesos, por su densidad, son los siguientes en absorber lo que es la radiación y van a salir de color blanco. Y el líquido, el agua, es una densidad intermedia. ¿Ven estos aquí que son como telarañitas? Eso es el líquido dentro de los alvéolos. ¿Listo? Entonces, recuerdan, hemos dicho que a la tuberculosis le gusta reproducirse en los lóbulos bajos, pero para reactivarse elige el vértice.
¿Y por qué va a ser eso? Por la concentración de oxígeno que hay. El oxígeno se concentra más arriba, entonces la reactivación de la tuberculosis siempre va a ser en los vértices. Las infecciones primarias generalmente ocurren durante la niñez. Puede afectar todo el pulmón, pero es más frecuente las bases pulmonares. Cuando se saca rayos X en estos niños, se puede observar un aumento de tamaño en los ganglios linfáticos mediastínicos o iliares. Saben que después de un tiempo vamos a tener la formación del granuloma. Después del granuloma, ¿qué voy a tener? La formación de tejido fibrótico y calcificación, ¿verdad? Entonces, la zona de reactivación casi siempre va a ser en el vértice. ¿Por qué? Por la cantidad de oxígeno que tiene la zona. ¿Listo? Entonces, vamos a tener diferencias entre la primera vez que estoy teniendo un contacto, que mi sintomatología va a ser más similar a lo que es una neumonía o una hipersensibilidad inducida por la infección primaria. Esto ya va a ocurrir mucho después de la infección primaria. Ya saben que en la infección primaria solamente voy a tener contacto y puedo desarrollar sintomatología pulmonar. Nuevamente, vean, aquí ya he logrado atrapar a mi macrófago, lo hemos rodeado de células epitelioides, células de defensa y no lo vamos a dejar salir. En el momento en el que el sistema inmunológico llegue a presentar algún tipo de lesión o daño, esto se revienta y todo se libera. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues, ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Muy bien. Entonces, la tuberculosis es algo muy interesante, muy interesante, pero tienen que saber muy bien cómo van ocurriendo las cosas y de esa manera van a poder entender en qué fase de la enfermedad se encuentra o cuál es el riesgo de complicaciones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a tener nuestra primera infección asociada al Mycobacterium de la tuberculosis, vamos a poder generar cierta resistencia y nuestro cuerpo va a ser capaz de localizar rápidamente lo que son los bacilos de la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, es posible lograr desarrollar una inmunidad celular. Entonces, ¿qué pasa? He tenido contacto, se van a formar los anticuerpos, van a reconocerlo y van a ir a detenerlo. ¿Listo? Sí se puede. Ahora, existe una vacuna contra la tuberculosis que nosotros la aplicamos al recién nacido. ¿Pero por qué hay tantos pacientes con tuberculosis? La vacuna me protege contra la tuberculosis miliar. No me protege contra la pulmonar. Es por eso que, me está evitando complicaciones. No me está evitando la enfermedad por completo. La vacuna, una vez que nosotros tenemos contacto, nos va a dar protección durante toda nuestra vida. La prueba de la tuberculina, de lo que estábamos hablando tanto. La prueba de la tuberculina, o también llamado el derivado proteico purificado, o PPD. Entonces, esto hemos dicho que la bacteria tiene proteínas, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros agarramos a la tuberculosis, al Mycobacterium, y sacamos parte de sus proteínas para generar la PPT. Y vamos a inyectarla o infiltrarla en el antebrazo de las personas. Lo que vamos a infiltrar son unidades de tuberculina. Entonces, vamos a inyectar, digamos, un poquito para ver la reacción. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros infiltramos, mi sistema inmunitario, mis células, mi inmunidad celular, va a venir y va a intentar detener la progresión o el avance de
de la tuberculosis. Solo es la proteína, no es la bacteria, solo es una porción, pero mi sistema inmunológico cree que está viniendo completa, entonces le va a hacer circulito y no le va a dejar avanzar y se va a formar este tipo de lesión de color rojo. Se dice que si la respuesta es muy grande, nosotros hemos tenido contacto, o sea, mis células se han activado inmediatamente porque la han reconocido y la han ido a detener. Entonces, la mácula que se ha formado es grande. Pero si yo no tengo no tengo la memoria, o sea, no tengo las células de defensa de memoria contra la tuberculosis, no se va a formar esto. ¿Por qué? Porque no le conoce. Si no le conoce, no va a reaccionar. ¿Listo? Entonces, la prueba de la tuberculina simplemente me indica si he tenido contacto o no. No significa que estoy enfermo en el momento en el que me estoy realizando la prueba. Las dosis que se utiliza es la de 5 unidades de tuberculina o también llamadas TU. ¿Listo? Entonces se aplica 0,1 ml y en este 0,1 ml tengo 5 unidades de tuberculina y se la coloca. ¿Listo? Es intracutánea y en la cara palmar del antebrazo. Se tiene que esperar un momento para llegar a tener la reacción. ¿Listo? Entonces, esto es una prueba lenta. Le tengo que leerla, puedo leerla en el mismo momento en la que estoy realizando, pero tengo que esperar. Pero no tengo que pasar las 72 horas. No es como que le hago y me olvido por completo y ahí acabó. No, no. Tengo que recordar y vigilar bien el tamaño. ¿Listo? Entonces, esto solamente me va a permitir detectar a aquellas personas que han sido expuestas a la bacteria y que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. En países como Estados Unidos se la considera positiva después de los 5, entre 5 y 10 milímetros. En países como Bolivia esperamos 10 o más. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido contacto en algún momento, somos un país endémico. ¿Listo? Y en pacientes, o sea, que son inmunocomprometidos, si reacciona de alguna manera, eso ya es un factor de riesgo. O sea, en pacientes con cáncer, VIH, en todos ellos tengo que tener un mejor control. La positividad de la reacción de la tuberculina indica si la persona ha tenido infección. No significa que está enfermo en el momento de la prueba. ¿Listo? Entonces es solamente tu cuerpo lo conoce, sí o no, nada más. ¿Listo? Aquellas personas que tengan una prueba de tuberculina positiva tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad por reactivación. Eso sea, si tienes, y si la prueba es muy marcada, o sea, si tienes y ha sido tan grande el daño o la pelea que ha habido con tu sistema inmunológico que ha generado muchas células de defensa y de memoria. Entonces, en el momento en el que el granuloma se rompa, se va a liberar una gran cantidad de bacterias. Y tu sistema inmunológico no va a poder hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. ¿Listo? Este también, por ejemplo, este es un esquema de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde los 5 hasta los 10 se los conoce. Todos nuestros libros son de allá. Entonces, es por eso. En Bolivia, por ejemplo, como les decía, es positivo después de los 10 milímetros. Ahora sí, nos alcanza hasta aquí, a ver. Sí, nos alcanza síntomas más. Los síntomas. Entonces vamos a tener distintos tipos de síntomas dependiendo de qué órgano esté afectando. El principal sería los pulmones, ¿verdad? Entonces, en caso de que me esté afectando los pulmones, voy a tener fatiga, debilidad, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. ¿Qué se llama esto? Sintomático respiratorio. La tos tiene que ser por más de 2 semanas. Perdón. La tos es por más de 2 semanas en los sintomáticos respiratorios. Eso es un término que ustedes van a manejar harto en la tuberculosis. Sintomático respiratorio, tos por más de 2 semanas. ¿Listo? Y puede venir asociado a debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. A veces, cuando ya se rompan mis granulomas, puedo tener una tos crónica y también hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Moco con sangre. Esta es la segunda bacteria que me produce hemoptisis. ¿Cuál es la primera? Lo hemos visto hace rato. ¿Cuál era? Hematoico. Hemoptoico. Ajá, hemoptoico. ¿Pero quién? ¿La pseudomona o el micoplasma? Micoplasma. Plasma. Muy bien, entonces vean,
ya tenemos 2 bacterias que producen hemoptisis. Van 2. Y generalmente cuando estamos asociándolo a tuberculosis, nos habla de una lesión avanzada. ¿Listo? También puede llegar a producir una meningitis o también síntomas de una infección urinaria. Cuando ya estamos hablando de una tuberculosis miliar, también la podemos encontrar en los huesos, como el mal de Pot, cuando afecta a los huesos de la columna. ¿Listo? Cuando yo ya tengo una tuberculosis miliar, el daño es en distintos órganos. Entonces, la probabilidad o riesgo de que se me complique el caso son mayores. Ahora sí, lo vamos a dejar en esta parte. La siguiente semana finalizamos porque nos falta todavía 20 diapositivas. Pruebas, tratamiento, les voy a explicar cómo es el tratamiento, prevención y todo eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Les voy